en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Dile, aquí estás. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, Dios en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, Señor, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Aleluya, Señor, levantamos nuestras manos delante de ti, oh Dios, porque solamente tú, Señor, eres digno, porque tú eres el Dios que hace milagros, Señor, que abres caminos, Señor, en desiertos, en lugares desolados, oh Dios. Tú haces, Señor, lo imposible, oh Dios, aún en medio de la adversidad, Señor. Lo que para nosotros es imposible, Señor, para ti es posible, oh Rey. Hoy glorificamos tu nombre, Señor. Y aunque no pueda ver, estás obrando. Y aunque no pueda ver, estás obrando. Y siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Y aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Y siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Y aunque no pueda ver, estás obrando. Y aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Y aunque no pueda ver, estás obrando. Y siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, Señor. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Cánteselo fuerte. Milagroso, abres caminos, cumples promesas,
luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Y así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, Señor. Hoy te adoramos a ti, Jesús. Hoy levantamos, Señor, nuestra voz en agradecimiento, Señor, porque tú, Señor, permaneces para siempre. Hoy levantamos, Señor, nuestra voz agradecidos, Señor, por todas las cosas que tú has hecho, Dios. Porque tú, Padre bendito, Señor, te glorificas. Tú eres, Señor, el mismo Dios. Sigues siendo Dios, Señor. Aquí estamos adorándote a ti, Jesús. Jesucristo, reinas con poder, soberano, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria, tuyo es, y tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Dele todo el honor a Él. Dele toda la alabanza al Dios poderoso. Dile, Señor, hoy rendimos nuestro corazón delante de ti, Señor. Reconocemos tu soberanía, tu poder, Señor, porque solamente tú eres digno, Jesús. Solamente tú eres digno, Dios. Por eso estamos aquí en este lugar, Señor. Y Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, y tuya es y toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria, tuya es, Señor, y tuya es todo el honor, oh, sí, Señor. Toda la gloria, Señor, tuyo es todo el honor. Todo el honor. Hoy venimos, Señor, a adorarte. Hoy venimos a agradecerte, Señor. Hoy venimos, Señor, a darte todas las gracias a ti, Jesús. Hoy venimos, Señor, a exaltar tu nombre, oh Rey.
Hoy venimos, Señor, a darte a ti el honor, oh Dios. Hoy venimos a buscar tu presencia, Señor. Hoy venimos, Señor, a reconocer, Padre bendito, que fuera de ti no podemos hacer nada. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si tú no un día nos hubieras alcanzado, Señor? ¿Qué sería de nuestra vida, Señor, si tú no hubieras muerto por nosotros allí en la cruz? Pero aún, Señor, desde el vientre, Señor, nuestros ojos, Padre bendito, pudieron verte a ti, oh Dios. Tú, Padre bendito, nos escogiste desde lo más profundo, Dios. Nos has llamado, Señor, con nombre propio. Un día nos llamaste, Señor, nos escogiste y nos has llamado, Señor, para estar delante de tu presencia. Nos has llamado hijos, nos has llamado justos. Nos has venido, Señor, a traer restauración, a traer perdón, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres digno, Señor, porque tú eres poderoso, Dios. Levante un fuerte aplauso en esta noche y dele gracias a Dios. Dele gracias, dígale, Señor, gracias. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos, Señor, por tu presencia. Gracias te damos, Señor, por tu poder. Gracias te damos por el milagro, Señor, que recibimos en este tiempo, Dios. Gracias te damos, Señor, porque nuestra confianza y nuestra esperanza, Señor, está en ti, oh Dios. Estamos agradecidos, Señor, por lo que has hecho en este lugar. Estamos agradecidos, Señor, por los que han sido añadidos, Señor, a tu cuerpo, Dios, a tu iglesia. Estamos agradecidos, Señor, por la obra que tú sigues haciendo, Dios, en cada uno, Señor, de los que estamos aquí. Gracias, Padre bendito, y aún, Padre bendito, por las cosas que tú harás, por los que tú añadirás, Señor, por los que tú salvarás, Padre. Gracias te damos, Señor, porque solamente, Señor, tú lo puedes hacer. Solamente tú convences de pecado. Solamente tú traes libertad a los corazones, Señor. Solamente tú traes vida, oh Dios. Solamente en ti podemos ser llenos, Jesús. Gracias, Padre bendito, por todo lo que has hecho, Señor, hasta aquí. Hoy podemos decir, Señor, Ebenezer, hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Hasta aquí has bendecido, Señor, tu pueblo, tu cuerpo, Dios. Y estaremos, Señor, listos para cuando tú nos llames, Señor, a tu presencia. Diremos, aquí estamos, Señor. Venme aquí, Señor, aquí estamos. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Y oramos, Señor, para que tú estés preparando nuestros corazones y nuestras vidas, Señor, para tu palabra, oh Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Le damos la bienvenida, por favor. Hola, ¿cómo estás? ¿Sabías lo que se va a realizar en el mes de septiembre? No lo sé. Es el Festival de la Visión del Espíritu Santo.
Te invito. Sí, es la visión del Espíritu Santo. ¿Y quiénes pueden asistir? Pueden asistir los amigos, los hermanos, los líderes, todos están cordialmente invitados. Pueden asistir el día. Que les corresponda. Claro, ahí estaré. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno verles. Me gustaría que usted mire a su lado, a su derecha, a su izquierda y salude a su hermano que está a su lado, a su amigo. Dígale bienvenido. Y así, en esta tarde ya, vamos a darle gracias al Señor por esa oportunidad que nos da de poder estar en su presencia un tiempo más, de poder glorificar y escuchar su palabra, que a eso hemos venido. Así que incline su cabeza ahí donde está y vamos a orar. Querido Dios, quiero darte gracias en esta tarde. Gracias, oh Dios, por cada persona que está en este lugar y aún aquellas personas que están conectadas, Señor, por las redes. Pedimos, oh Dios, que seas tú obrando de una manera gloriosa, de una manera especial. Sé que hoy, Señor, tú estás tocando corazones desde el más grande hasta el más pequeño, Señor. Y pedimos, oh Dios de la gloria, que seas tú hablando en esta noche a cada corazón, a cada vida, Señor, que escucha tu palabra. Que no seamos nosotros, Señor, solamente somos instrumentos en tus manos para servirte, querido Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta tarde el Señor me dio una palabra muy hermosa que también tocó mi corazón, tocó mi vida, y así yo quiero y sé que el anhelo del Señor también es tocar su corazón. El tema de hoy, para que usted se lo grabe, es moldeados como el barro. Moldeados como el barro. Vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 18. Vamos a leer los 6 primeros versículos. Jeremías capítulo 18, verso del 1 al 6. Lo vamos a leer únicamente estos 6 versículos. Ustedes dirán, va a hablar sobre la señal del alfarero y el barro. El Señor es el que va a hablar en esta noche. Y dice la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Primeramente nosotros podemos ver en este pasaje una de las cosas muy importantes que se resalta aquí. Es de recibir la palabra de Dios. Y para poder recibir la palabra de Dios es necesario ir, ¿cierto?, a la casa de Dios. Si ustedes están aquí o están en sus casas, pueden escuchar la palabra de Dios e ir, ¿cierto? Dentro de esa lectura nosotros podemos ver una profunda enseñanza. Pero quiero primero mostrarles quién es el alfarero o qué hace el alfarero. El alfarero tiene la capacidad o el oficio de trabajar el barro, ¿cierto? Es el que manipula el barro y que hace con el barro unos instrumentos hermosos y agradables a la vista. Y aquellos instrumentos son para honra, ¿cierto? Sirven para depositar bendición. Entonces, Jeremías, como estábamos leyéndolo aquí en el libro de Jeremías, este profeta pasó por momentos duros, pasó por momentos difíciles, pasó por momentos que tenía problemas, pero allí Jeremías le tocó lidiar con la iniquidad de Israel, pero a pesar de ello reconoció las manos de su alfarero, reconoció las manos del alfarero que eran bondadosas, que tenía cuidado
y que este maestro tenía la habilidad de tocar su corazón, quien moldeó su carácter y lo transformó en una hermosa obra de arte. Él fue llamado por el Señor cuando era joven. Cuando era muy joven, Jeremías fue llamado. Así que vamos a Jeremías, versículo 6 y 7, para que usted lo pueda ver ahí. Capítulo 1, versículo 6 y 7 dice: y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y todo lo que te mande. Entonces, ¿cuál era la disculpa? No sé hablar porque soy niño, ¿cierto? Sin embargo, él tenía dudas porque él creía que por ser niño no podía hablar, pero el Señor sabía que él era capaz de llevar lo que el Señor quería, el propósito que quería con el pueblo de Israel, llevar ese propósito. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hecho un llamado y nosotros decimos, no, Señor, todavía no? No, Señor, porque yo no me siento capaz de hacer eso que tú me estás pidiendo. ¿Cuántas veces hemos escuchado la voz del Señor? Háblale a tal persona. Y nosotros decimos, no, Señor, yo no soy capaz. A mí me da miedo, a mí me da nervios. De pronto no te acuerdas de un versículo en el momento, pero es un Dios de estrategias. Y Dios, en el momento en que tú no te lo imaginas, el Señor puede hacer cosas grandes contigo. Puede en el momento hacerte recordar cuál es el versículo indicado y el versículo que tú necesitas para que le hables a esa persona. Siempre hay excusas, ¿cierto?, para servir al Señor. No, yo no puedo. ¿Qué le pasó a Moisés? Que él era ¿qué? Él no podía hablar bien, ¿cierto? Y él también se sentía mal por esto. Pero Dios, a esas personas, Dios también los utiliza. Podemos ver que así Dios conoce a cada uno de sus hijos. Dios nos moldea utilizando llamamientos para servir, sea en el hogar, sea en la iglesia, sea en el trabajo. Pero lo que Dios quiere es que dejemos ese temor atrás. Jeremías tenía algo muy bonito y un factor determinante en Jeremías era que era flexible. Su flexibilidad era porque estaba dispuesto a someterme a lo que la palabra de Dios quería, a obedecer sus mandamientos. Y así nosotros podemos ver en este pasaje de Jeremías, nosotros podemos ver 4 cualidades importantes. Primero, la humildad, la obediencia, la fe y el ser libres del orgullo. Y podemos ver en Jeremías que cuando el Señor le dijo que fuera a la casa del alfarero, ¿el qué hizo? Obedeció, ¿cierto? Entonces, aquí nos damos cuenta que a través de todas estas cualidades nosotros podemos ser moldeados a la imagen de Jesús. En Jeremías 1, versículo 19, dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. El Señor lo prometió. Y no solamente a Jeremías, hoy te lo está diciendo a ti en esta tarde, que el Señor está contigo. Que hay muchos que se van a levantar contra ti, muchos que se le van a levantar con tu familia, muchos vas a tener muchas dificultades, muchos problemas, pero dice el Señor que no tengan miedo porque Él va a estar con nosotros. Y hasta el día de hoy así lo ha hecho. Amén. Él está con nosotros, dice Jehová, para librarte. Ahora quiero llevarlos para que vean unos principios que están presentes en este capítulo. Este pasaje está basado en la enseñanza que nos dejó la misión que tuvo Jeremías de proclamar la palabra de Dios y advertir al pueblo de las consecuencias de la desobediencia. Así como el barro se moldea, ustedes saben, no sé cuántos habrán visto trabajar a un alfarero con el barro. Así Jeremías le tocó ser moldeado, pasar por muchas cosas para poder advertir al pueblo de Israel lo que Dios quería. Jeremías pasó por pruebas,
por muy duras, que le causaron mucho sufrimiento, pero Dios siempre estuvo a su lado. Vemos que Dios es el que está sobre su pueblo. El Señor coloca su poder, su gloria sobre su pueblo. Esa fue su gloria ejercida sobre cada uno de nosotros. Y eso es lo que el Señor quería sobre el pueblo de Israel, ejercer esa fuerza, esa presión sobre el pueblo de Israel para que le conocieran. Por eso utilizó a Jeremías. En la mente de Dios también existe el plan, un plan que quiere llevar a cabo y que nadie lo puede cambiar. Jeremías no le dijo, Señor, a mí no me diga, yo no quiero ir a hablar con Israel, con el pueblo de Israel, yo no quiero ir a advertirles nada. Él obedeció. ¿Y cuántas veces a nosotros el Señor ha hecho un llamado y nosotros le decimos, no, Señor, todavía no es el tiempo? Señor, es que yo estoy muy ocupado, yo tengo que hacer demasiadas cosas, pero nadie puede cambiar el plan que Dios tiene, lo que Dios tiene en mente. También Dios tiene una gran creatividad para elaborar algo maravilloso de cada uno de nosotros. Cuando un alfarero termina con ese vaso que está elaborando, este vaso llega a ser hermoso y utilizable. Amén. Dios es el que tiene esa creatividad para elaborar algo maravilloso. El Señor también tiene paciencia y misericordia. El que más tiene paciencia con nosotros es el Señor. Él trabaja en torno de nuestras debilidades para poder transformar el barro en unas vasijas hermosas. Y por último, el centro de nuestra vida es el Señor. Y Él quiere balancear y equilibrar nuestra vida para que nosotros podamos descansar en las manos del Señor. ¿Cuánto lo creen? Amén. Quiero mostrarles hoy los pasos del alfarero. Ahora sí quiero entrar a mostrarles qué es lo que hace el alfarero con el barro. Cuando el alfarero quiere trabajar con el barro, escoge el mejor de los barros. Y él, para trabajar ese barro, lo tiene que humedecer con agua. Y él usa una técnica donde tiene que amasar y amasar hasta que aquel barro quede supremamente suave. Y usa una técnica que se llama balancear el barro. Lo que él tiene que hacer es coger esa gran masa de barro y colocarla en el centro del torno donde él trabaja. Y tiene que centrarla para que en el momento que empiece a trabajar no se caiga ni a la derecha ni caiga a la izquierda, sino que tenga un equilibrio, ¿cierto? Así hace el Señor con nosotros. Él comienza a trabajar en nuestra vida, Él comienza ese proceso con cada uno de nosotros. Él empieza a trabajar y Él quiere que nosotros seamos dóciles en sus manos. Como segundo punto, Él abre el barro. Cuando ya aquella bola de barro está centrada, equilibrada, Él busca el centro de aquella bola y utiliza gotitas de agua para que esas gotitas caigan en el centro del barro. Y utilizando sus 2 dedos pulgares empieza a introducirlo donde caen las gotas, porque allí empieza el agua a fluir sobre aquel barro. Y al introducir sus 2 dedos pulgares, lo que él está haciendo presión, buscando el centro de aquel barro. Ser abierto delante del Señor significa que ya estás listo y preparado para ser controlado. Así como este barro, cuando el alfarero empieza a buscar el centro de aquella gran masa, está buscando el centro de nuestro corazón, el centro de nuestra vida, porque Él quiere que nosotros estemos listos y preparados para ser controlados. Entonces el Señor empieza a trabajar en nuestra vida. Y a veces ese proceso duele, ¿cierto? Que nosotros tratamos de luchar porque no queremos dejarnos moldear, porque eso duele.
porque cada cosa que toquen de nuestra vida duele y no queremos que nadie más lo toque, que nadie más nos controle. Tercer punto, se levanta el barro. Es el inicio de un tiempo frágil. Cuando nosotros vemos cómo ese alfarero empieza a levantar el barro con sus dos manos, él empieza a esforzar el barro a que se levante. Si él quiere hacer una gran jarra o un gran vaso, él empieza a trabajar de adentro hacia afuera. Empieza a tratar de alisar el interior de aquella vasija y empieza a abrirla y a levantar las paredes para empezar a darle forma. Dios permite que esto pase y levanta nuestra vida interior primero. Él trabaja en nuestra vida interior, ¿cierto? Él empieza a trabajar en nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, en todo nuestro ser por dentro. Empieza a hablarnos, empieza a transformarnos, empieza a limpiarnos, empieza a hacer cosas grandes con nosotros. Y si nosotros vamos y nos dejamos moldear por Él, dejamos que Él trabaje de adentro hacia afuera, ya nosotros en el exterior, nosotros vamos a poder reflejar la gloria de Dios, lo que Él quiere. Y Dios permite esto y levanta nuestra vida interior para ser moldeables conforme a su voluntad, ¿cierto? Vamos a Primera de Pedro. Quiero que lo busque. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Eso es lo que quiere el Señor, que nos humillemos delante de su presencia, que nosotros nos dejemos controlar por Él, que nosotros dejemos que Él actúe en nuestras vidas. Amén. Entonces ya vimos 3 pasos. Primero, balancea el barro. Segundo, se abre el barro. Tercero, se levanta el barro. Y el otro punto es formar el barro. El alfarero toma su tiempo con el barro. Y sabe que una de las cosas que me llamó la atención es que el Señor o el alfarero no quita sus ojos del barro hasta que lo termine. El alfarero no puede dejar de trabajar ese barro, esa vasija, y decir: no, yo estoy muy cansado, yo mañana lo hago. Él tiene que terminar esa vasija el mismo día, porque si no, esa vasija se echa a perder. Entonces lo que vemos es que el alfarero nunca aparta del barro sus ojos. Y naturalmente nosotros podemos decir: uy, el alfarero hizo una gran vasija, le hizo un cuello, le puso una manija, yo le llamo manija, no sé ustedes cómo la llamen, pero Dios Padre no ve allí en esa vasija, no la ve con el material del barro, Él ya la ve de una manera espiritual. En cambio de un cilindro, lo que ve es un pie. En cambio de una base, lo que ve es un cuerpo. Ve también una boca, ve un cuello y ve un brazo. De aquel lindo vaso, todo lo que hizo, o de aquel jarrón, lo que hizo el alfarero. Así es Dios. Dios hace de nosotros algo maravilloso y quiere seguir haciendo de nosotros algo maravilloso, porque cada parte es importante para el Señor. Cada uno de nosotros somos importantes para el Señor. Y aquí en este pasaje podemos ver 3 ingredientes importantes. El primero es la rueda donde trabaja el alfarero, ¿cierto? Sin la rueda no puede hacer nada. Es importante tener esa rueda. También vemos el barro, el material con que lo trabaja, y también alguien importante. El personaje más importante es el alfarero, ¿cierto? El que hace de aquel barro las maravillas. Entonces podemos ver que la rueda simboliza en nosotros las circunstancias de nuestra vida, esas adversidades, esos problemas, esas angustias que todos los días estamos pasando. No sé si ustedes en sus hogares han pasado por adversidades, y yo sé que sí.
Todos aquí pasamos por adversidades. Para este año, en mi caso, ha sido fuerte las adversidades, han sido fuertes las luchas, y llega un momento en que viene lucha tras lucha, adversidad tras adversidad. Llegan momentos difíciles que cuando crees que ya vas a pasar uno de esos problemas, una de esas adversidad, tú dices ya está pasando. Al siguiente día apareció otra lucha. Al tercer día volvió y apareció otro problema, otra circunstancia. No sé cuántos de ustedes les ha pasado estas circunstancias, así estos problemas. Y llega el momento en que nosotros nos volvemos ese barro que volteamos a mirar a nuestro alfarero y le decimos, ¿qué pasa? Pero ahí es donde el Señor empieza a trabajar de adentro hacia afuera. Nos está trabajando a nosotros. Algo que les quiero decir es que en medio de esas adversidades, en medio de esas angustias, es Dios el que está haciendo la obra. Que aunque nosotros en el momento no veamos esa adversidad como una respuesta de Dios, nosotros todavía seguimos siendo barro. Y el Señor no quiere que sigamos siendo ese barro, sino que seamos una vasija ya terminada. Aunque vengan esas adversidades, yo recuerdo la semana pasada nos compartían que preocúpese si a usted no le llegan adversidades, preocúpese. Porque ¿qué hacen las adversidades? Nos acercan más al Señor. Las adversidades nos llevan a agarrarnos más de la mano de Dios. Pero cuando todo anda bien en nuestra casa, cuando todo anda bien en nuestro trabajo, no necesitamos de Dios, no nos acordamos de Dios. Entonces las adversidades nos acercan a Dios. Habrá momentos de lucha donde a veces sentimos yo ya no puedo más. A veces sentimos nadie nos entiende, el Señor se ha ido. Pero es ahí, en medio de esa lucha, y no sé por la lucha que estés pasando en este momento. Yo sé que ahí estás sentado y tienes algún problema, alguna dificultad, alguna enfermedad. Algo estás pasando, pero déjame decirte que el Señor te dice en esta noche que Él está en medio de esa adversidad y que ahorita, aunque no lo entiendas, más adelante el Señor te va a mostrar por qué te permitió pasar por esta adversidad. Cuando yo sacaba este tema, eso me golpeó mi corazón. Yo decía, Señor, gracias. Gracias porque todas las adversidades, todo nos ayuda para bien. Así que esa adversidad, déjame decirle, mi hermano, que esa adversidad Dios la está utilizando porque está trabajando, es tu vasija de adentro hacia afuera. Cuando nosotros no dejamos que nuestro alfarero ponga sus manos sobre nosotros y empiece a presionar y a presionarnos y a presionarnos, ¿nosotros qué hacemos? Lo que nos sentimos amargados, peleamos con Dios, pero es que tú no me escuchas. Otra prueba más, ya no aguanto más, Señor. Y empezamos a quejarnos, empezamos a murmurar de unos de los otros, empezamos a amargarnos y también empezamos a sentir resentimiento en nuestro corazón. Y ahí es donde el Señor quiere empezar a sanar ese corazón, quiere empezar a sanar tu vida y quiere que tú dejes esa amargura, eso que tú tienes, y que aceptes que es Dios el que está actuando. Que no son las circunstancias, es Dios. Pero si nosotros aceptamos el trabajo que está haciendo nuestro Dios, que está haciendo nuestro alfarero, entonces esa presión será quitada. ¿Y cómo la aceptamos? Bueno, Señor, sí, Padre, esta presión está muy dura, esta circunstancia, esta adversidad por la que yo estoy pasando, yo ya no la aguanto más, Señor. Pero yo voy a ti, tú me prometiste, como le dijiste a Jeremías, que tú estarías conmigo todos los días. Y el Señor lo ha prometido. Y ahí esa presión va a ser quitada cuando decimos, Señor, esto te lo entrego en tus manos. Yo quiero descansar en ti. Señor, yo ya no quiero luchar con mis propias fuerzas, yo quiero luchar en tus fuerzas. Que seas tú, Señor, colocando tu mano sobre mi vida porque yo ya no puedo más. Ahí está la respuesta del Señor. Pero si tú no quieres la presión del Señor, vas a empezar a sentirte enojado, amargado.
y vas a pelear con el alfarero. Ahora quiero que hablemos sobre el barro. El barro simboliza al hombre, de cual Dios tiene la soberanía para hacer con él algo precioso. Si algo sale mal, Él tiene la cualidad de corregirlo. Si en el caso del alfarero, cuando está trabajando el barro, por alguna fisurita, por alguna basurita que tenga aquel barro, ¿qué va a pasar con ese barro? Se va a quebrar, ¿cierto? Por ahí empieza a quebrarse. Y ese barro va a empezar a abrirse y no va a servir para una hermosa vasija. ¿Qué hace el alfarero? Vuelve a amasar, ¿cierto? Vuelve y lo hace de nuevo. ¿Qué haría otro alfarero? Tiraría el barro, ¿cierto? Decía, ay no, este tiene basurita, hagámoslo a un ladito. ¿Qué hace Dios? Dios no tira su barro precioso. Y tú eres su barro precioso. Y Dios no quiere botarte, Dios no quiere hacerte a un lado, decirte, no, tú no sirves, tú no me sirves para que sirvas a mi pueblo, para que sirvas y lleves mi palabra. Porque a veces nosotros nos sentimos así, pero yo voy a la iglesia, yo me siento y nadie me tiene en cuenta. Llevo años sentado en una silla y yo quisiera hacer algo, pero nadie me dice, hola, venga para acá que usted tiene capacidades, venga para acá que usted puede servir. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos quedamos quietos. Pero Dios, déjame decirte, Dios no te desecha. Dios no te hace a un lado. Porque delante del Señor tú eres muy importante y Él lo ha dicho. Y Dios trata a todos por igual, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el niño hasta el anciano, sirven delante del Señor. Todos. No sé si alguna vez te has sentido que te han hecho a un lado, sea en tu trabajo, te han menospreciado muchas veces, te has sentido mal, pero Dios dice que Él nos toma y nos vuelve a hacer. Lo único que Él hace es quitar la basurita y Él toma de esa misma agua de su Espíritu Santo y empieza a alisar esta vasija. Y si hay necesidad, Él vuelve y la amasa y hace otra vasija, pero con el mismo barro, porque Él no te desecha. Ahí lo podemos ver en Jeremías, capítulo 18, versículo 4, dice, y la vasija de barro que Él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Así que no te sientas menos, no te sientas despreciado, menospreciado, porque el Señor dice que lo vuelve a hacer y Él vuelve a comenzar de nuevo en nuestra vida. Y ahora vamos a ver al alfarero. El alfarero simboliza a Dios, a nuestro Creador. Y Él tiene todo el derecho sobre nosotros. Él tiene todo el derecho sobre el barro para moldearlo a su parecer. Vamos a ir a Romanos capítulo 9. Versículo 20, Romanos 9, verso 20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Yo creo que aquella gran masa de barro no va a mirar a su alfarero y decir, no, yo no quiero que me hagas este brazo, yo no quiero que me hagas de esta altura, yo quiero que me hagas así. El vaso tiene que estar dispuesto a dejarse moldear según lo que su alfarero quiera, ¿cierto? ¿Y cómo somos nosotros para altercar con Dios y decirle, Señor, pero ¿por qué? Yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer lo otro, yo no quiero servir así. Ya a veces preferimos hacer otras cosas y no dejarnos moldear por el alfarero. ¿Cuántas veces nos hemos echado a perder nosotros mismos porque a nuestro parecer, no al parecer de Dios, sino porque a nosotros nos parece que así es, y de pronto hemos echado a perder mucho de la mano de Dios? ¿Qué se está echando a perder? ¿Tu matrimonio? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos se están echando a perder? ¿Tu familia? ¿Tu trabajo?
Qué bueno que en esta noche tú medites en esto. ¿Qué se está echando a perder? Solamente porque por nuestra necedad de no dejarnos controlar, de no poner en manos de Dios nuestro hogar, nuestros hijos, y no dejar que el Señor actúe, porque no queremos presión de parte de Dios. Por eso hay necesidad de ponernos en manos de Dios, que Él es el que hace las cosas de nuevo. Por ejemplo, con Job, yo sé que la historia de Job ha sido una de las porciones de la palabra muy lindas y que ha tocado muchos corazones. Vemos lo que le pasó a Job. Job lo perdió todo, ¿cierto? Perdió sus riquezas, perdió 7 hijos y aún lo más triste, su esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Qué duro llegar hasta ese punto. Pero Job fue moldeado de muchas maneras, fue tocado su vida. Y no sé cuántos de ustedes estarán pasando por esto mismo. Pero Job no se quería dejar montar en esa rueda, pero ahora él entra a la casa del alfarero y dejó que Dios obrara en su vida y fue moldeado por el alfarero. Aún él llegó a orar por sus amigos y el Señor lo que hizo fue que aumentó sus riquezas. Amén. Entonces aquí nosotros vemos todo lo que Dios viene haciendo como alfarero. Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Él nos creó a nosotros como alfarero. Dios es un alfarero que tiene poder. El barro no puede moldearse a sí mismo. Vamos a leer el versículo 6 de Jeremías 18 al versículo 10. Dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa Israel? Dice Jehová. He aquí que como al barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Versículo 9. Y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Amén. El Señor aquí se lo decía muy claro. Versículo 6. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. En la palabra del Señor dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Eso está en Romanos 9:20. Quiero que lo busquen. Está más adelante, Romanos 9:20 al 24. Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Quién le puede decir al Señor eso? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de su ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria. Y versículo 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces dice, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Esto nos quiere decir que Él tiene todo el poder para hacerlo, para tomar la decisión y decir, yo te voy a hacer así. No me puedes pelear. Y entre más nosotros si no queremos que el Señor nos haga así o haga su voluntad, anteponemos nuestra voluntad, pero llega el momento en que el Señor va a hacer la voluntad de Él, lo que a Él le place.
porque nadie puede cambiar sus planes. Pero está en manos de nosotros ser vasijas de honra o ser vasijas de deshonra. Esos vasos, esas vasijas que dan testimonio donde quieran que vayan. Que con nuestro vaso de honra podamos darle la gloria al Señor, podamos ser ese testimonio, podamos ser ese ejemplo para otros. Que donde Dios pueda en nuestros vasos de honra poder depositar su confianza, poder depositar su misericordia, para que nosotros como vasos podamos servir a otros, ¿cierto? Y no ser esos vasos de deshonra que entristecen el corazón de Dios. Esos vasos que no son agradables delante del Señor. Esos vasos que están a punto de romperse. Pero Dios el alfarero tiene un plan con nosotros. Dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, ¿cierto? Porque Él quiere que nosotros hagamos lo bueno, porque Él quiere que nosotros hagamos lo recto delante de Él. Y podemos ver que la vida es una rueda, ¿no? Todos los días vamos en esta vida pasando por circunstancias difíciles, ¿cierto? Todos los días el Señor nos lleva por esa rueda. El alfarero hace girar la rueda con rapidez y Él es el único que controla la velocidad. ¿Cuánto lo creen? Él es el único que puede darle la velocidad a la rueda. Él es el único que controla tu vida. Nosotros podemos ver también como la vida de José. ¿Qué pasó con la vida de José? Aquel varón que fue vendido por sus hermanos, ¿cierto? Y él dijo, me llevaron de esclavo, pero él no se imaginaba el plan tan grande que Dios tenía con él. Y el Señor llevó a aquel hombre a ser el gobernador de Egipto. Pero él tuvo que pasar por muchas adversidades, él tuvo que pasar por muchas luchas. Y a veces nosotros decimos, pero ¿quién más estará pasando por las luchas que yo estoy pasando? Es que a mí sí me ha tocado duro en la vida. No lo crean. Muchos siervos del Señor pasaron por aún luchas peores que las que nosotros vivimos. Pero Dios también estuvo con ellos. Dios siempre estuvo con él y estuvo con este varón y fue el gobernador de Egipto. Todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora quiero mostrarles el peligro que puede existir al desobedecer al Señor. Desobedecer estropea el plan de Dios. Tiró el alfarero el barro y empezó con un nuevo montón. No, ¿cierto? Lo volvió a hacer del mismo barro. La vasija se echa a perder. Cuando esa vasija habla aquí que se echa a perder, representa la rebelión del hombre. No, yo no quiero hacer esto. No quiero hacer lo que el Señor dice. Pero Dios, por su misericordia, Él quiere restaurar nuestros corazones. Él quiere restaurar nuestras vasijas por su gracia. Cuando dice que Él tiró el barro, ahí es con lo que yo les decía. Cuando te desprecian, cuando te menosprecian, cuando te han hecho daño, te han hecho a un lado, o muchas veces te han dicho, no, es que usted no sirve para nada, o usted no tiene las capacidades. El Señor no desecha a nadie, porque delante del Señor todos somos iguales y Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. En el momento que tú vienes aquí, de pronto te sientas, el Señor tiene un plan contigo. Sea que sirvas en la congregación, sea que sirvas afuera, pero el Señor siempre tiene un plan contigo, un propósito contigo. Solamente es que nosotros debemos de decirle, Señor, aquí estoy. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito conmigo? Y ya para terminar, dice, ¿qué pasa cuando nosotros nos salimos de la rueda del alfarero? ¿Qué pasa con eso? Nuestras vidas espirituales comienzan a tener decadencia espiritual.
Cuando nosotros no queremos ser moldeados por el Señor, entonces dice que hay una decadencia y comienza a decaer nuestra vida espiritual. ¿Cuántas veces el Señor ha querido usarnos? ¿Cuántas veces el Señor ha querido hacer algo hermoso con nosotros y toma ese barro para formarlo? Y nosotros nos salimos por en medio de los dedos del Señor. Qué triste es saber que tratamos de salirnos de las manos del Señor de alguna manera. Nos queremos deslizar de su mano, porque no queremos que el Señor haga de nosotros su obra completa, lo que Él quiere. Y esas señales de decadencia espiritual es cuando tú ya no quieres ni orar. Cuando nos salimos de la rueda del alfarero es porque ya no queremos orar, ya no queremos leer la Biblia, ya nos entra una pereza y dice, ay, qué pereza, toca orar. Y toca. Ya no nos deleitamos orando, ya no es un deleite leer su palabra y llega la falta de energía espiritual y nos sentimos agotados, cansados, que queremos irnos a dormir en cambio de orar, de hablar con el Señor, de deleitarnos con Él. Y la palabra, el Señor dice que su palabra es como la miel, ¿cierto? Dulce al paladar, pero a veces para nosotros no se nos convierte dulce. Porque nosotros hacemos que cuando cortamos esa relación con el Señor, nos parezca su palabra que no sea agradable para nosotros, sino empieza una pesadez. Y perdemos ese fervor, esa pasión por orar, por estar en su presencia. Y también viene esa oposición al cambio. Dios quiere hacer con nosotros cosas, pero nosotros no aceptamos la voluntad de Dios. ¿Y qué llega? Falta de alegría. Y por eso a veces vemos hermanos, ¿cómo está, hermano? Ahí vamos. No tiene gozo. Cuando el gozo de su salvación, decir, sí, yo tengo gozo. En medio de las pruebas, gloria a Dios. Mi abuelita siempre la que decía, que en medio de todo uno decir gloria al Señor. Ella decía, si yo me pego un machucón, gloria a Dios. Y alguien le refutaba, pero ¿por qué dice gloria a Dios por un machucón? Porque hay que darle gloria a Dios en todo momento, ¿cierto? Aún esas personas, falta de alegría es porque se ha cortado esa relación con el Señor. ¿Y qué llega? El aburrimiento, llega la tristeza, llega esa falta de relación con Dios. Y todo esto hace que nuestra vida sea una vida aburrida, una vida espiritual monótona y una vida espiritual sin energía. Y nos creemos ser dueños de todo y hacer las cosas a nuestra manera. Y aceptamos el pecado como algo normal. Y este es uno de los peligros, que nosotros vemos pecado y aceptamos ese pecado y decimos, eso es lo más normal del mundo. Pero si lo hace tal persona, ¿por qué yo no lo hago? Fulanito de tal lo hizo, pues yo también lo puedo hacer. Y como Dios es un Dios perdonador, hagámoslo. Y lo vemos normal. Ahí está el peligro. Cuando vemos normal el pecado, ahí es donde nosotros debemos reflexionar. Yo no debo hacer esto. El Señor me lo ha enseñado, yo debo ponerlo en práctica. Y tener los pies también en la iglesia y los ojos puestos en el mundo. Porque creemos, con Dios toda me la pasa. El Señor me la pasa, voy, le pido perdón y Él me la pasa. Y a veces decimos, no, para la iglesia yo me hago un ladito, Señor. Y colocamos solamente nuestros ojos es en el mundo. Y donde coloquemos nuestros ojos, allí van también nuestros pies, detrás de los ojos. Y para las cosas de Dios nosotros no queremos servir, pero para las cosas del mundo nosotros sí sacamos el tiempo. Está bien, hay que estudiar, hay que capacitarse. Señor, para ti no tengo tiempo porque tengo que estudiar. Señor, no tengo tiempo para ti porque tengo que hacer tal cosa. Yo no estoy diciendo que el estudio sea malo, no estoy diciendo que si tienes que trabajar sea malo. Todo eso son bendiciones de Dios, pero que tenemos que dar un equilibrio a todo lo que el Señor nos da. Pero qué bueno que podamos nosotros escoger las cosas espirituales, las cosas de arriba, ¿cierto? Que podamos tener no solo
nuestros pies y nuestros ojos también en las cosas del Señor. Para que esa pasividad espiritual empiece a cambiar en nuestra vida, debemos poner nuestras vidas delante del Señor, en las manos del Señor. Y aún el horno, ustedes se dieron cuenta que aún aquí en este capítulo, Jeremías en ningún momento nombra el horno, pero todo alfarero para terminar esa vasija tiene que tener un horno, para terminar esa vasija. Jeremías no menciona el horno del alfarero, pero tenía que estar allí. Ninguna vasija sirve mientras no esté atravesando ese horno. El calor, ponga mucha atención, el calor le da al barro fuerza y belleza e incrementa su utilidad y su valor. Entonces la vida tiene que tener hornos. Y yo sé que muchos de nosotros hemos pasado por esos hornos. Algunos hornos están calentados a diferentes temperaturas, pero yo sé que ahí está el Señor. Así como Job atravesó ese horno del dolor y lo pasó. Así como los 3 jóvenes arrojados en el horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que aún mandaron calentar ese horno 7 veces más y estaba ardiendo. Cuando uno calienta un horno, se siente el calor, pero aquí dice que estaba ardiendo. Y aún aquellas personas que lanzaron a estos 3 jóvenes allí, ellos también murieron. Y estaba ardiendo. Pero ahí descubrieron que habían 4 personas en ese horno y ahí estaba el alfarero con ellos y no los dejó solos. Así que yo les digo, hermanos, si usted está pasando por ese horno, por esa prueba, así como se prueba el oro, con fuego, si usted lo está pasando en estos momentos, no tenga miedo, porque el alfarero, el Señor, está contigo. Él va contigo, que aunque nosotros pasemos por el fuego, Él irá ahí con nosotros, Él nos librará. Dios sabe cuánto calentar el horno. Él sabe exactamente cuántas pruebas nosotros podemos soportar. Él sabe cuántas pruebas. Y a veces pensamos, Señor, yo ya no aguanto más. No me des una más, Señor, porque yo ya no aguanto. Pero el Señor sabe que sí. Y Él sabe hasta qué punto va a calentar tu horno. Así que, mi hermano, no debemos rendirnos, sino rendirnos en las manos del alfarero y permitir que Él haga lo que quiera con nosotros. Entonces, ya como conclusión, ¿estás en manos del alfarero en este momento o te has deslizado por en medio de sus dedos? A medida que Dios va moldeando nuestras vidas, nos hace una vasija hermosa. Él puede encontrar defectos, pero no nos preocupemos porque el alfarero tiene el poder sobre el barro y nos moldea a medida que nosotros se lo permitimos. Así que Dios quiere que nosotros seamos esos barros hermosos y preciosos delante de su presencia para ser utilizados bajo su voluntad. Así que, mis hermanos, vamos a orar. Ahí donde tú estás, si quieres pararte, si quieres ahí desde sentado, o inclina tu cabeza y dile: Señor, en este momento yo quiero darte gracias por tu palabra. Gracias damos, Señor, porque solamente eres tú el que está hablando en nuestro corazón. Sabemos, Señor, que somos barro en tus manos y que tú nos estás moldeando como tú quieres, Señor. Que estás trabajando en nuestro interior, estás trabajando en nuestra vida y que tú nos estás enseñando algo nuevo cada día. Dile al Señor: Padre, gracias, porque aún en medio de las adversidades que he estado pasando, tú has estado conmigo. Tú no me has dejado ni me has desamparado. En medio del dolor, en medio de la tristeza, sé que estás conmigo. En medio de la angustia, tú estás conmigo. Y por eso dale gracias al Señor en este momento. Por eso agradece al Señor en este momento. Yo no sé si alguna persona que no conoce al Señor en este momento me está escuchando. El Señor está haciendo ese llamado para que te dejes moldear por Él y que puedas decirle: Señor, yo te necesito de ti. Necesito ser moldeado por ti.
Necesito que seas tú, Señor, el que obres en mi vida. Sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Y dile al Señor en esta noche: te necesito. Perdona, Señor, todos mis pecados y te recibo, Señor, en mi vida como mi Señor y Salvador personal. Quiero más de ti, Señor. Quiero caminar contigo. Quiero caminar contigo, dile al Señor. Qué bueno eres tú, Señor. Ayúdame, Señor, en medio, Señor, de la dificultad, dejar todo en tus manos. Descansar en ti es mi anhelo, Señor. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Qué bueno que te pongas de pie donde estés. Y vamos a decirle, Señor, que Él es el que hace todas las cosas. Agradécele al Señor, porque en medio de la dificultad que de pronto pasaste o que estás pasando en este momento, dile, Señor, gracias, porque sé que tú estás aquí, porque sé que tú estás obrando, Señor. Sé que tú estás haciendo la obra. Sé que tú estás, Señor, ministrando. Aleluya, Señor. Te adoramos, oh Dios. Qué bueno eres tú. Ahí donde estás, sigue adorando el nombre del Señor. Mi alma estaba rota y herida. Si tú la quieres cantar, la puedes cantar. Pero tu gracia la restauró. Oh, sí, Señor. Manos vacías que tú llenaste. Soy libre en ti. Soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Así es, Señor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Así es, Señor. Tú nos rescataste. Tú nos hiciste ver, oh Dios, para mostrarnos tu salvación, Jesús. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Señor, queremos darte gracias. Empieza a darle gracias ahí donde estás. Dile, Dios, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Gracias por el proceso, Señor.
Gracias, mi amado Padre, porque tus propósitos con nosotros son grandes. Y por eso hoy, Señor, agradecemos tu misericordia y tu bondad, porque solamente tú eres el que controla nuestras vidas, porque solamente eres el que habla, porque solamente eres el que toca nuestra mente y nuestro corazón. Y dile al Señor: aquí estoy yo en esta noche y yo me pongo en tus manos, Señor, y haz de ti tu santa voluntad. Dale un aplauso al Señor bien fuerte. Te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias, Jesús. Te bendecimos con todo nuestro corazón, mi Dios. Mientras aplaudes, dale gracias al Señor, dale gracias al Rey. Gracias, Jesús. Amamos tu nombre y bendecimos tu nombre, Jesús. Nos deleitamos en tu presencia, mi Rey amado. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe el poder. Gracias, oh Dios. Gracias, Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Así, con ese mismo acto de reverencia, vamos a estar ofrendando, recibiendo los diezmos, las ofrendas, lo que hemos traído para el Señor. Sí, la hermana va a estar pasando, recogiendo. Por su sublime gracia, la salvación que Dios nos ha dado, por esa gracia, por eso es que nosotros estamos aquí, por esa misma salvación que nosotros vivimos. Saludes del pastor. La pastora se adelantó allí a la salvación eterna que nos espera, y a ese mismo destino es al cual nosotros acudimos y esperamos un día llegar allá. Nos alegra y nos da gozo poder llegar e imaginar que es verdad, que es realidad, que hay un cielo y un infierno, y que el que cree en el Hijo tiene la vida. ¿Cuántos dicen amén? Recordarles los servicios esta semana, estar apoyando el mes de septiembre. Todos nosotros estamos invitados a participar en el Festival de la Visión del Espíritu Santo con la iglesia. Todos los nuevos, los hermanos que nos están sirviendo, los líderes, todos en conjunto vamos a estar allí participando para darle la gloria y honra al Señor. Vamos a orar por ustedes, vamos a orar por los hermanos que han ofrendado, que han diezmado, y le invito a que lo hagamos con fe. Dios amados, te pedimos, mi Dios, que bendigas al dador alegre. Te damos gracias, Señor, por suplir, por tu misericordia infinita, Señor. Bendice a cada hermano, Señor, en abundancia, en el nombre de Jesús. Amén y